Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de madrugada con Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso que nos da su victoria y su bendición siempre. Sean bienvenidos a esta transmisión nuevamente. Hoy un devocional nuevo para la gloria de Dios. Damos gracias a nuestro Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por esta bendición de poder recibir tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana, que seamos bendecidos a través de tu palabra, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Transfórmanos, cámbianos, Señor, a tu imagen y que podamos vivir para tu gloria. Permítenos, Señor, vivir en un país lleno de tu bendición y ayúdanos, Señor, a afrontar las situaciones del diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vamos a hablar de la salvación, quiénes se salvan, y es muy importante entender esto porque la Biblia nos está hablando de que Dios amó a la humanidad, a los seres humanos, que dio a su único Hijo. Fíjese que Jesucristo representa el amor de Dios, hecho hombre, ¿sí? Y ese amor de Dios hecho hombre, Dios lo entregó para salvarnos a nosotros. Por eso es muy lindo entender que Dios ama a la humanidad, que Dios quiere a los seres humanos, que Dios no le desea el mal a la humanidad. Dios no quiere condenar a la humanidad, Dios quiere salvar a la humanidad. Pero la gente tiene que entender a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia. Si nosotros no entendemos al Dios de amor, no entendemos la Biblia, no entendemos el cristianismo, no entendemos nada. Porque a veces la gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque a mí me prohíben. No has entendido el evangelio. El evangelio no son prohibiciones, el evangelio es recibir el amor de Dios, la salvación de Dios, y nosotros entender que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y ahora nosotros le entregamos en obediencia nuestra vida porque Dios es un Dios de amor. Esa es la razón, ese es el fundamento. Dios nos ama y quiere salvar a la humanidad. Entonces por eso envió a Jesucristo, a su único Hijo, dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Esa es digamos, el fundamento, ¿sí? La palabra clave. Todo aquel que en Él cree. La salvación es para todo el mundo, para toda la humanidad. Pero es necesario creer. Es necesario creer, mis amados hermanos y amigos. Y creer implica muchas cosas que les voy a decir ahora. Entonces, la salvación es para todos. Todos en algún momento vamos a estar enfrentándonos a la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Y es nuestra decisión creer o no creer. Por eso el que no cree, pues se condena él solo, ¿sí? No es que Dios lo condene, sino que cada persona, en su libre albedrío toma la decisión de creer en Dios o no, de creer en Jesucristo o no. Fíjese que aquí está diciendo para que todo aquel que en Él cree. ¿Creer en quién? En Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pues el Hijo de Dios que murió en la cruz para salvarnos. Y creer implica varias cosas. Número 1, creer implica entregarnos a Él. Tenga eso bien claro. Porque hay gente que dice, yo creo en mi chuchito lindo, pero no le... O yo creo en Jesucristo, perdón. Pero no le entregan su vida, ¿sí? Creer no es decirlo mentalmente o de labios para afuera. Creer implica nuestro corazón y el rendimiento de la redención, el rendirnos a nuestra voluntad, ¿sí? El entregarle nuestra voluntad a Dios, en rendirle nuestra voluntad al Señor. Eso implica creer. Porque todo el mundo puede decir, yo creo. Y por ahí hay un pasaje en Santiago que dicen que hasta los demonios creen y tiemblan. Creer implica entregarnos a Jesucristo. Creer implica seguir a Jesucristo. Usted tiene que entender que una vez que tomó la decisión por Jesucristo, usted debe seguir a Jesucristo. Usted debe seguir los pasos de Jesucristo, que algunas veces no son tan agradables,
que el Señor te va a llevar a un momento donde tienes que dejar muchas cosas y comenzar a entender que la vida cristiana es renunciar a algunas cosas y asumir otras, aprender otras. Creer en Jesucristo no solamente es entregarnos, no solamente es rendirnos, no solamente es seguir a Jesús. Creer en Jesucristo es confiar en Él. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Jesucristo, pero no confían en la palabra que Él ha dado. Usted tiene que volverse ¿cómo se dice? Un adicto a la palabra de Dios. Usted tiene que devorar los versículos, lo que dijo Jesucristo. Usted tiene que confiar plenamente como dice la Escritura acerca de Jesucristo. No como lo dice fulano de tal, no como lo dice Perencejo, no como lo dice el pastor de allá de Miami. No, es como está en la Biblia. Y con todo respeto a mis amigos católicos, no es como dice el Papa, porque el Papa puede decir muchas cosas. ¿Sí? Recuerden que la voz del Papa es infalible. Lo que diga el Papa no tiene falla. Y lo que diga el Papa lo dice Dios, imagínense. Y el Papa a veces dice muchas cosas que no son bíblicas. Entonces, por eso es que la autoridad máxima del cristiano es la palabra de Dios. La autoridad máxima es Dios, y su palabra. No es el pastor, no es el líder, es Dios y su palabra. Por eso usted tiene que volverse un adicto, porque si usted creyó en Jesucristo, debe ser un adicto a la palabra de Dios, debe conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y también creer en Jesucristo implica obedecer a Jesucristo, ¿sí? Cuando una persona cree en Jesucristo, esa persona comienza a obedecer a la palabra de Dios, comienza a obedecer a Jesucristo. Es muy, muy imposible que una persona diga que cree en Jesucristo y viva diferente a la palabra de Dios. Eso no puede ser. Si una persona realmente ha creído en Jesucristo, eso implica que tú lo obedeces, que tú comienzas a regir tu vida de acuerdo a los parámetros de Dios. Comienzas a hacer la voluntad de Dios, comienzas a apartarte de aquello que es del mundo, que es del diablo y que es de la carne. Y comienzas tú a limpiar tu vida y a caminar en esa perfecta voluntad de Dios que Dios tiene para ti. Entonces fíjese que no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, ¿sí? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dice por allá en Mateo capítulo 7. No todo el que dice yo creo en Jesucristo en chuchito lindo es un creyente verdadero, ¿sí? Por eso, un cristiano verdadero es un discípulo de Cristo Jesús. Aquel que creyó en Jesucristo es un discípulo, es decir, es aquel que es como el maestro o empieza a aprender de aquel que es su maestro, en este caso Jesucristo. Por eso creer implica todo esto, ¿sí? Implica entregarnos, implica rendirnos, implica alimentarnos de la palabra, implica seguir a Jesucristo, implica obedecer, implica comenzar a ser como el maestro. Ojalá nosotros pudiéramos entender más a fondo lo que es creer en Jesucristo. Le regalo un último versículo. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo, ¿no? Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo hemos pasado de muerte a vida. Vamos a orar y vamos a ponernos esta mañana en las manos de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos en la fe a mantenernos firmes creyendo en ti. Sabemos que tenemos errores, todos los días los cometemos, pero tenemos tu gracia que nos ayuda, Señor. Permítenos, Padre, seguir obedeciéndote, seguir al Espíritu Santo, lo que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, Señor, oh Dios, a ser verdaderos creyentes. Esos creyentes que verdaderamente creemos en Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Te entregamos este día, ayúdanos a seguir adelante en las cosas que tenemos que hacer en este día. Permítenos gozarnos y disfrutar de este día contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Ediel Fernández. Estoy para servirles en el 314-6
615-615-001555 para sus peticiones de oración. Si deseas bendecirnos con una ofrenda que lo estamos necesitando, por favor escríbenos a ese número también. Recuerden, mis amados hermanos, que este domingo tenemos la reapertura de las reuniones en la iglesia. Los horarios son 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Por favor, escribe al 314-600-1555 y apartas tu cupo porque solamente tenemos 70 sillas. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.